Plaza Podcast. El verano será más caluroso de lo normal en toda España tras la octava primavera más cálida de este siglo. Así lo ha pronosticado recientemente AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Desde 2006 han tenido lugar 8 de las 10 primaveras más cálidas en nuestro país. A finales de mayo, algunas regiones de España registraron 39 grados. Con el aumento global de las temperaturas, entender cómo el calor extremo afecta a nuestro cuerpo es crucial. Las olas de calor pueden causar problemas graves de salud, especialmente en personas con enfermedades crónicas, niños y ancianos. Además, el calor no solo afecta físicamente, sino que también puede influir en nuestro comportamiento y bienestar mental. Hoy vamos a explorar precisamente los efectos del calor en la salud y cómo podemos protegernos durante las altas temperaturas. ¿Qué capacidad de adaptación tenemos los seres humanos al calor? ¿Y quiénes son más vulnerables, las mujeres o los hombres? Hoy, en Plaza al Día, así impacta el calor en nuestro cuerpo. Un estudio reciente de Nielsen estima que el 53% de los oyentes que escuchan el anuncio de un producto en un podcast buscan más información de ese producto o servicio. Si necesitas que encuentren tu empresa, escríbenos a publicidad@plazapodcast.es. Plaza Podcast. Para hablar de esta cuestión, saludamos al profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz. Señor Díaz, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del calor, de cómo afecta o si afecta o no, de qué manera a nuestro cuerpo. ¿Cuál sería, señor Díaz, el principal desafío que presenta el ritmo del aumento de temperaturas, que lógicamente poco a poco van subiendo más, debido al cambio climático? Bueno, pues el principal problema que representa es ese, es el ritmo. Es decir, nosotros como especie humana nos podemos aclimatar, que es el término que se utiliza, a un ritmo de 0,1, 0,2 grados por década. Eso cualquier especie biológica es más o menos su ritmo. El problema del cambio climático no es que suba la temperatura, es la velocidad a la que está subiendo esa temperatura. ¿Por qué digo esto? Porque la temperatura máxima de los meses de verano está subiendo en España en el periodo 1983-2018 a un ritmo de 0,41 grados por década. Por lo tanto, si nosotros nos podemos aclimatar a 0,1 y la temperatura está subiendo a 0,4, tenemos un problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues con la inteligencia y articulando medidas que complementen esa aclimatación. Y eso es lo que se llama adaptación. Es decir, utilizando planes de prevención, utilizando aire acondicionado, utilizando un buen acondicionamiento de las ciudades. Todo eso es lo que constituye la adaptación. Y su objetivo es que poder soportar ese ritmo de 0,4 grados por década y que va a seguir subiendo. Sí, por desgracia sí, ya nos lo dijeron ayer nuestros amigos de AEMET. Y, señor Díaz, ¿cómo afecta este ritmo acelerado a la capacidad del cuerpo humano para precisamente, como dice usted, aclimatarse? Bueno, normalmente las personas piensan cuando hablamos de olas de calor que la mortalidad se produce por golpes de calor. Es decir, una persona que está sana y que en un momento determinado se expone a altas temperaturas y esa persona pues tiene un síncope o incluso puede llegar a fallecer. Eso solamente supone un 2% de la mortalidad atribuible a olas de calor. En general, lo que hace el calor es agravar otras patologías. Es decir, el calor lo que hace es que una persona que tenga una enfermedad respiratoria, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad renal, una enfermedad neurológica, lo que hace el calor es agrava esa patología y esa persona puede ingresar en un hospital y en los casos extremos fallecer. Un dato concreto en España en el año 2003, que es cuando, empieza a tomarse en serio esto del calor, en 15 días de agosto hay un exceso de muertes de 6.600 personas. Solo 140 fallecieron por golpe de calor. Es decir, lo que hace nuestro cuerpo es, por determinadas patologías, que utilizan incluso algunas de ellas medicación,
lo que hacen no tienen, por ejemplo, una persona que tenga un problema neurodegenerativo, Parkinson, Alzheimer, esas personas, su termostato, digamos, su hipotálamo, no controla esos cambios de temperatura. Por lo tanto, no tienen sensación de calor, por lo tanto, no sudan. Además, no tienen sensación de sed, por lo tanto, no beben. Y además, se produce con el tipo de medicación que están tomando, pues una deshidrólisis, es decir, pierden electrolitos, y eso es en muchos casos lo que puede llevar a que una persona con una enfermedad neurodegenerativa sea especialmente vulnerable en olas de calor. Es decir, que esas personas que por desgracia fallecen, cuando también nosotros, los propios periodistas, damos las noticias de que X personas han fallecido por olas de calor, sobre todo en el mes de agosto, julio, en la época de verano, hay que ver también esa otra parte, es decir, esas personas quizás seguramente tengan otras patologías, como usted dice, y se ven afectados o se ven agravados por esas patologías, no solo por el aumento de las temperaturas o por esa ola de calor, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que son ese aumento de la temperatura lo que produce esa descompensación en esas personas. Es decir, digamos que el principal factor precipitante de ese empeoramiento de las enfermedades de base, pues sí puede ser la alta temperatura. Pero claro, normalmente por eso el grupo diana especialmente vulnerable son las personas mayores de 65 años, porque son aquellas en las que ya concurren estas patologías y esta medicación que están tomando. ¿Y quiénes, señor Díaz, son más vulnerables al calor, las mujeres o los hombres? Son más vulnerables al calor las mujeres. Tenemos hecho un estudio reciente en el que se ve que la vulnerabilidad de las mujeres es superior a la de los hombres. Sin embargo, se adaptan mejor al calor que los hombres. Me refiero a datos de los últimos 30 años que estamos analizando. ¿Influye de alguna manera, en este caso, por ejemplo, factores como la menopausia o la menor sudoración en esa vulnerabilidad al calor? Sí, esos son los mecanismos, no en concreto la menopausia, sino la capacidad, la distribución de la grasa corporal, por un lado, la capacidad de sudoración, que es menor en las mujeres, por otro lado, problemas a nivel hormonal, que ahí estaría lo que me comenta de la menopausia. Pero en general eso es un problema que está, médicamente está perfectamente analizado. Y, sin embargo, la esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los hombres. Sí. Me ha llamado la atención cuando ha dicho que desde el año 2003 pues se ha hecho o se está haciendo un poco más de caso a ese término de olas de calor. ¿Por qué en 2003, a partir de ese año? Sí, que en el 2003 hay una ola de calor en toda Europa que deja un exceso de muertes en apenas 15 días, los primeros 15 días de agosto, de 70.000 personas. Esas 70.000 personas en Francia fueron unas 14.000, y eso produjo en Francia la dimisión del primer ministro francés de salud, porque fallecieron 14.000 personas, y de muchas de ellas en París. Entonces eso llevó a España, que en este momento estaba Ana Pastor, de ministra de Sanidad, a las personas que trabajábamos en olas de calor, que éramos dos personas, dos grupos de investigación, nos llamó en agosto del 2003 y nos dijo que teníamos que empezar a preparar un plan de prevención para el año 2004. Por lo tanto, el pistoletazo se da precisamente ese año 2003, y con la implementación del primer plan de prevención ante altas temperaturas por parte del Ministerio de Sanidad en el año 2004, es decir, hace 20 años. Y eso ha tenido una importancia capital, porque ha generado lo que llaman los americanos la cultura del calor. Es decir, ha trascendido a la sociedad que el calor puede matar. Yo creo que algunas personas recordarán imágenes de lugares como Barcelona muy parecidos a los que hemos visto después en la COVID, es decir, no cabían los muertos en los mortuorios, sino que se tuvieron que habilitar salas especiales, carpas especiales, porque era imposible. Entonces, eso marcó, ya le digo, un antes y un después. Y se ha visto que eso está teniendo no solamente los planes de prevención, sino las mejoras que se han producido desde entonces, sanitarias, urbanísticas, económicas, todo eso ha hecho
que si antes por cada grado en el que subía la temperatura por encima de la definición de ola de calor, de media en España, por grado aumentaba la mortalidad un 14%, ahora estamos en torno a un 3%. Es decir, se ha visto que hay un punto de inflexión claro en ese año 2003, bueno, en este caso 2004, que es cuando empezamos a analizar el impacto de los planes de prevención. Decíamos antes que recientemente AEMET ha dicho y han manifestado que este verano será bastante cálido, tendremos mucho calor. El verano pasado ya fue bastante cálido y con temperaturas muy altas, bastante sofocante. También han anunciado que poco a poco los veranos pues van a ir siendo más cálidos progresivamente. Esos planes de prevención también cada año se adelantan más. Bueno, los planes de prevención este año, por ejemplo, en concreto ha empezado el 15 de mayo. Uh-huh. O sea, la idea que hay en el Ministerio de Sanidad es que los planes de prevención no los active el calendario, sino que los active las temperaturas. Lógico. Es decir, que estén siempre latentes, y si hay una temperatura en abril por encima de lo que podría ser una ola de calor, que ese plan de prevención automáticamente se ponga a funcionar. Lo que sí está ocurriendo es que, pues como comentábamos antes, las altas temperaturas ya no llegan a partir del 1 de junio, sino que este año y el año pasado, en abril, hubo temperaturas muy por encima de lo normal, y en mayo. Por lo tanto, esa es la idea, de que no sea el calendario el que ponga en marcha los planes de prevención, sino que sea la propia temperatura, que es lógicamente lo que se está atendiendo. Lo que hay que tener en cuenta es que, claro, que un plan de prevención como el que tenemos este año, que se ha pasado de dar una temperatura a nivel provincial a dar 182 temperaturas, es decir, se ha dividido las temperaturas en zonas isoclimáticas, de modo que se pueda tener, digamos, un ajuste más fino de cuál es la exposición de la población. No tendría mucho sentido que para toda Valencia hubiese una sola temperatura. Lo que se ha hecho es definir pues 3, 4 por regiones del mismo comportamiento, no solo de temperatura, sino de humedad, para que esa, digamos, exposición esté bastante más, digamos, monitorizada. Esto sirve también para que se pueda dar la alerta en una región y no en toda la provincia. Si tú tienes una provincia con 7 regiones isoclimáticas, como hay en algunos casos en España, antes, si la dabas en toda la provincia, toda la población de esas 7 regiones se veía afectada. Ahora no. Tú puedes dar la alerta en una sola región, con el consiguiente ahorro en la gestión de todos esos recursos. Otro punto, señor Díaz, que me parece importante cuando hablamos de calor, no sé si hay investigaciones recientes que revelan sobre el impacto precisamente del calor en la salud mental, específicamente en términos, por ejemplo, de violencia y agresividad. Sí, nosotros hicimos hace se publicó hace ya bastantes, 3, 4 años, en el que relacionábamos directamente el aumento de la temperatura en olas de calor con la violencia de género. Vimos que un día después de un pico de calor, de una ola de calor, aumentaba las llamadas al 016, 2 días después aumentaba las denuncias en comisaría y 3 días después aumentaba los feminicidios, los asesinatos de mujeres. Evidentemente, el calor no puede justificar el comportamiento para asesinar a nadie, ¿no? Por supuesto. Pero sí se ve que hay una relación entre el aumento de la temperatura y la agresividad. Uh-huh. Pero no solamente, ya le digo, ese caso concreto que hemos analizado aquí en España, sino hay estudios realizados en Brasil, en México, en Estados Unidos, en los que se ve que efectivamente aumentan los robos con violencia, aumentan los homicidios, o sea que está claro, está incluso estudiado. En animales hay estudios que se ve que aumenta la agresividad en perros. Pues después de la previsión de AEMET hay que preocuparse o no, pero hay que tenerlo en cuenta, lógicamente, porque sí que, como dice, tiene una relación. Sí, la idea, cuando hicimos ese estudio, fue por encargo del Ministerio del Interior para intentar, a través del programa Biogen de protección a las mujeres que tienen un problema de violencia de género, precisamente estar especialmente alerta en días después de ola de calor, porque aumenta el riesgo de que se produzca este tipo de actuaciones. Sin duda, como usted nos dice, ese impacto del calor en la salud mental
Es así lo reflejan esos estudios, pero ¿de qué otra manera afecta el calor a nuestro cuerpo? Bueno, hay, además de las enfermedades que hemos dicho antes, sí, las respiratorias, cardiovasculares, todas estas, por ejemplo, tenemos estudios en los que se ve que existe una relación entre el aumento de la temperatura y el aumento de los partos prematuros, por ejemplo. Partos prematuros, bajo peso al nacer, se ve que un día después de un pico de calor, estos partos prematuros aumentan. ¿Por qué? Pues porque lo que hace el calor, entre otras cosas, aumenta para ese mecanismo de sudoración, hace que aumente nuestro ritmo cardíaco, hace que aumente nuestra tensión arterial, y el aumento de la tensión arterial es una de las principales causas de un parto prematuro en mujeres embarazadas. Tenemos hechos estudios en los que se relaciona también con enfermedades renales, también con enfermedades metabólicas, endocrinas, es decir, todo lo que produce el calor, que en el fondo es una descompensación de electrolitos, digamos que sería, y un aumento del ritmo cardíaco para aumentar esa sudoración, todo eso se repercute en el organismo. Algo bueno tiene el calor en nuestro cuerpo, porque después de escucharle la verdad es que no podemos ser muy optimistas, pero no sé si hay una parte positiva, una parte beneficiosa para nuestro cuerpo o no. Hombre, por dar un tinte positivo, lo que se está viendo es que, por ejemplo, en España sí hay una adaptación al calor. Es decir, la temperatura, como decíamos antes, está aumentando a un ritmo de 0,4 grados por década. Pero, sin embargo, esa temperatura a partir de la cual empieza a fallecer la gente por calor, esa temperatura de ola de calor no es constante, también está aumentando. Y está aumentando en España de media a un ritmo de 0,6 grados por década. Es decir, es como si el 0,4 fuese la velocidad al que va un galgo, y el 0,6 es la velocidad a la que se mueve la liebre. Nosotros seríamos la liebre, nos estamos adaptando a ese 0,6. ¿Dónde está el problema? El problema está que el galgo empieza a correr cada vez más, que sería el cambio climático, o sea que en vez de a 0,4 aumente su velocidad a 0,7, 0,8, ¿y cuál es la otra opción? La otra posibilidad es que la liebre, que ahora va a 0,6, se empiece a cansar. Y nuestra adaptación, que ahora ya le digo que es positiva, pues ya deje de ser ese ritmo de 0,6 y nos coja el galgo. Entonces ahí está el problema. Vamos mal. Ahí está el problema. Tenemos que seguir con esa adaptación y conseguir que esas temperaturas a partir de la cual la gente fallece sean cada vez más altas. ¿Cómo lo conseguimos? Planes de prevención cada vez más específicos, que es lo que se está haciendo. Planes no solamente planes de prevención, sino mejoras de infraestructuras urbanas, mejoras de la edificación, aumento en un mejor acondicionamiento de los edificios. Todas esas cosas están incidiendo en esa mayor adaptación. Sabemos, por ejemplo, que una de las cosas clave que funciona en la adaptación es la rehabilitación de las viviendas. Por lo tanto, digamos que lo que se está ahora mismo analizando es qué factores influyen en esa adaptación, qué hace que ciudades o provincias, mejor dicho, como Cádiz o como Girona tengan una muy buena adaptación y otras ciudades como Ciudad Real o Valladolid su adaptación esté muy por debajo de la media. Y eso es lo que se está analizando. Pues Julio Díaz, profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III, muy amable como siempre por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos lo decía Julio Díaz. Él subraya que el principal desafío radica en la velocidad con la que aumentan las temperaturas, superando la capacidad de adaptación natural que tenemos los seres humanos. El cambio climático y sus efectos en la salud pública requieren una respuesta, dice, integral y que combine la investigación científica con políticas públicas efectivas y una concienciación social continua. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, en las diferentes plataformas de podcast. Además, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales.
Plaza Podcast.